tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Son las 21:03 en este momento. En Asunción, la temperatura en la capital 25,4 y la misma sensación térmica. Ustedes la acaban de escuchar a Lari en el pronóstico extendido. A partir de hoy ya calor. El lunes recién vamos a llegar a los niveles que tuvimos hace 2 semanas, de esos 40 y tantos grados de sensación térmica, pero ya es temperatura en ascenso a partir de este momento. Hoy vamos a abordar, estimados amigos, 2 temas. Uno que tiene un interés económico general, que es el tema de los docentes y sus aumentos, y que tiene que ver con la calidad de vida que tenemos los paraguayos por el tipo de enseñanza que nos están brindando. Y el otro tema tiene que ver con el estado de nuestra justicia, pero también el estado de quiénes son los que mandan en Paraguay. La familia González Daer en Luque. Voy a empezar presentándoles a ustedes a nuestra querida compañera Gladys Villalba, que es nuestra corresponsal en la segunda capital de la República. ¿Cómo te va, Gladys? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Bien, Buenas gracias. noches. Hola, Mariana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, contame, así, hacemos una introducción, un titular dame, del tema González Daer. Fueron tocados los intocables. Los intocables. Los intocables. Ahora, Ramón y su hijo, ¿son negocios distintos a los de Oscar y su hijo? Son negocios por separados, pero el mismo negocio. O sea, digamos, están en el mismo rubro, pero son negocios. Exactamente, así mismo. Cada uno por su lado, pero se dedican a la misma cosa. ¿A qué se dedican? Sí. Oscar González Daer tiene el título de abogado y su hijo también, pero es de público conocimiento que siempre se dedicaron a la usura. No digas así, se llama préstamo de dinero. Ah, bueno, a un préstamo. O sea, a préstamo de dinero. A una tasa un poco más elevada que la del mercado, sí, pero bueno. 200% la devolución, Bueno. en algunos casos. En algunos casos. Y con nuestra querida compañera Mariana Ladaga vamos a hablar del tema que nos agarramos a tomo la vez pasada, que es los docentes. La Cámara de Diputados votó hoy, estimado amigo, el aumento docente, pero la versión Poder Ejecutivo. Aumento desde abril. Así es, Mariana, ¿cómo te va? Así es, ¿cómo estás, Enrique? En realidad, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Hacienda lo quería desde julio y tenían un articulado que permitiría haber dado este aumento desde abril dependiendo los ingresos del primer trimestre del año que viene. Lo que hizo la Cámara de Diputados es aprobar este aumento desde abril efectivamente. Son 178.000 millones de guaraníes los que destina para esto la Cámara de Diputados. Sacaron de distintos rubros, recortaron un montón de cosas para darle esto a los docentes desde abril. Los docentes, de todos modos, van a insistir en el Senado de conseguir como puedan el aumento salarial del 16% que exigen desde enero del año que viene. Y nosotros tenemos para ustedes, o sea, les invitamos por favor que nos escriban al WhatsApp sobre cualquiera de estos temas, 0971-444-200, 0971-444-200. Nuestro WhatsApp a disposición de ustedes, por supuesto, vamos a leer los mensajes en algún momento del programa, tipo en el medio del programa. Pero vos me indicas. Bueno, en línea el diputado Sebastián Villarejo para hablar tema presupuestario. Hola Sebastián, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Un saludo a todos, un abrazo, un saludo a la audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, Sebastián, yo sé que ustedes están cansadísimos, realmente las jornadas fueron muy largas, no sé si siguen todavía incluso en diputados, pero dame una valoración así genérica de cómo ves lo que se aprobó. A ver, primero sí, tuvimos 3 días seguidos, yo pues ya llegaba a mi casa hace 10 minutos, entonces un poco más tranquilo. A ver, quiero tener una valoración positiva porque hoy por lo menos se mejoró en algo el mamotreto de ayer. O sea, ayer realmente salí yo por lo menos la sesión muy desilusionado de todo lo que ocurrió en la Cámara. Hoy creo que por lo menos se arregló en algo. Ahora, de todas maneras, creo que el presupuesto que nosotros sacamos es muy difícil que la Cámara de Senadores respeten algo las cosas porque hubo muy poco rigor técnico en muchas decisiones y eso va a tener su consecuencia. Es decir, de cualquier manera, convengamos, para ponerlo como título nomás, Seba, tenemos el límite de la comisión bicameral, que era 13.500 millones de dólares aprox, y tenemos también
un cierto nivel de ajuste a las propuestas de la Comisión Bicameral sobre cada una de las partidas que se estaban votando. ¿Es correcto o no? Es correcto. Es lo que logramos, y logramos por 2 o 3 votos. Yo creo que tuvo un pequeño éxito al empezar, cuando arrancó todo, y fue la reunión que hicimos, vamos a respetar el tope de ingresos que el poder Ejecutivo proyectó. Que no es poca cosa eso, porque lo que pasaba muchas veces, muchos años, es presumir más ingresos para entonces el país, que tu presupuesto cuadre. ¿Me explico? Entonces vamos a respetar el nivel de proyección del Ejecutivo. Esa no fue una votación fácil. Pero ¿qué ocurre después? Que muchas de las cosas que se proponen, que yo soy muy crítico, de repente se piensa mucho en esta discusión en los 300.000 funcionarios públicos que tienen aumento, pero no se piensa en los 3 millones de paraguayos que están pagando impuestos, ¿verdad? Y que realmente necesitan otro tipo de cosas. Entonces las prioridades están un poco totalmente desenfocadas, a mi criterio. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces se dice, vamos a reprogramar, no es una ampliación, pero se saca dinero de un programa, una fuente no rígida. Es como decir, acá se está gastando demasiado en limpieza, por decirte. Entonces vamos a disminuirle. Eso se lleva entonces de repente a un colchón para después hacer el aumento salarial a alguien. Entonces, ¿qué ocurre? El presupuesto es el mismo, pero llevaste un gasto rígido, porque lo que pasa es que con la ejecución siempre tenés que ejecutar salarios. Si vos tenés un problema financiero, después, ¿qué es lo que se restringe? Todo lo que es inversión y cuestiones así. Uso de ejemplo el Ministerio de Educación. En los últimos 20 años, un poco más, el Ministerio de Educación tiene un índice de 98% de ejecución en salario, en rubro 100. Pero lo que es inversión física tiene 33-34% de ejecución en promedio. Entonces ahí es donde hay una vueltita medio peligrosa cuando se juega con el aumento salarial, ¿verdad? Lo que pudimos hacer, y engancho dos tenistas rápido, uno, el tema de educación, que fue el tema docente, que hubo mucha presión, aprobamos el aumento de los docentes, pero el aumento ya estaba previsto desde julio, en base a un acuerdo ya firmado por el Poder Ejecutivo anterior. Se pedía enero, y por lo menos, luego de mucho diálogo, logramos que sea abril, por lo menos ya fue una pequeña victoria, y ahora lo último que logramos, y el apoyo realmente fue una moción de Tadeo Rojas y mía, que se meta el artículo que obliga a que haya evaluación de desempeño y capacitación para poder tener ese aumento. Porque si no entramos también en ese círculo vicioso de que todo el mundo tiene un aumento y vos no sabés cómo tiene malo, y que sean docentes de aula, no docentes que tienen cargo administrativo. Claro. Porque si no, estamos potenciando la educación. Ahora, después sí, lastimosamente la cantidad de cambios que se le hizo al presupuesto sin mucho rigor técnico, como levantando la mano y diciendo que hay 200.000, vamos a dejar acá 20.000 y vamos a poner allá. Y en realidad todo tiene un sentido, que hay que estar atento. Realmente fue un poco desilusionante. Mariana. Sí, yo quería consultarle, diputado, para poder hacer este aumento a los docentes, obviamente recortaron de otros lugares también. ¿Hay algún recorte que se haya hecho para otorgar este aumento a los docentes que usted lamente? Y ahí, ¿qué ocurrió? Que es algo que critiqué, y por eso mi respuesta está difícil de darte. ¿Qué ocurrió hoy a la mañana? Ayer pasó lo que creo que muchos de ustedes habrán quizás la evidencia, que se hizo como un recorte lineal, no extraño porque no tenía ninguna lógica. Entonces digo, se arma un colchón. Hoy la sesión tenía que empezar a las 9 de la mañana y empezó a las 12. 2 veces quedamos sin quórum. O sea, no es que quedamos sin quórum, no hubo quórum. Y la realidad es que en esta mañana reunían a la bancada del Partido Colorado, hay que ser bien claro, y arreglando ellos eso. Y vinieron con un paquete, y que directamente lo aprobaron al empezar. ¿De dónde sale el colchón? O sea, ahí había una, digamos, topadora en ese sentido, ¿verdad? Así clarísimo. Nosotros estábamos, y después de la mañana estábamos todos esperando, pidiendo si nos quedamos, si salíamos. Hay colegas que dieron un discurso y dijimos, no vamos a quedar a validar esto. Otros que dijimos, tenemos que quedarnos, pero para eso nos pagan y tenemos que por lo menos dar nuestra voz en todo el día. Y ahí se definió. En principio la mayoría de los recortes fueron el tema de remuneraciones adicionales, honorarios profesionales, ya con pasajes, el tema de bocaditos, como se dice. Entonces suena bien, yo quiero ser claro en eso, suenan bien muchos recortes. Pero el problema es cuando vos eso recortás y llevas a salario, estás llevando algo rígido. Estás llevando directamente algo rígido que nunca podés retroceder. Pero no es que hay que hacer, realmente la vara de medida pues está muy baja ahora. Entonces yo digo que por lo menos no mentimos en el tope, porque eso pasaba mucho antes, ¿verdad? Se levantaban nomás el nivel de ingresos diciendo que el Poder Ejecutivo calculó mal, y ahí había déficit.
Seba, yo quiero terminar este contacto que te agradecemos muchísimo señalando un elemento que creo que hay que subrayar y yo por eso te felicito en forma pública, por lo menos de mi parte, porque creo que tu discurso de ayer fue exactamente preciso en qué es lo que está pasando como proceso político en el tema presupuestario. Y vos dijiste palabras más, palabras menos. Estamos legislando para 300.000 funcionarios públicos, pero nos estamos olvidando de 3 millones de contribuyentes. Yo te diría 7 millones de paraguayos. Sí, totalmente. Y te termino la idea nomás, Seba, porque me parece importante que, y yo se lo estoy reclamando a todas las personas que estuvimos entrevistando en los últimos días con respecto a este tema, hay que poner los nombres sobre la mesa de las personas que están sacrificando recursos del pueblo paraguayo para el funcionamiento del Estado para generar beneficios salariales para sus clientes. Voy a poner como ejemplo, y termino con esto, Seba, para que vos puedas decir lo que te parezca, el caso del diputado Carlos Portillo, que hizo lo que estuvo a su patético alcance para generar 77.000 millones de guaraníes de recursos para su clientela política en el funcionariado judicial. Eso, a mi modo de ver, tiene que estar denunciado para que este sujeto nunca más vuelva a la Cámara de Diputados ni a ninguna Cámara electiva del Paraguay, ni él ni todos los que como él operaron ayer para hacer el desaguisado que se hizo. Por suerte paramos, ese aumento lo logramos parar, ahí nació un poco digamos, la palabra que me está mencionando, y yo, como nos suele pasar tanto en la Cámara de Diputados, bueno, en las redes no está así, pero el discurso completo arranco diciéndote directamente a las personas que señalan que es un irresponsable, una vergüenza lo que hace, o sea, esto directo, lo dice un nombre y apellido, en el pleno, o sea, tan público, digamos eso. Mira, yo lo que creo en este momento, plena coincidencia, porque lo que digo nosotros, evidentemente, yo te lo digo, también ese tipo de aumentos, yo creo, como dice, destruyen la moral del funcionario público, porque los aumentos lineales no respetan capacidad, mérito, y el planillero recibe lo mismo que el que trabaja. Entonces también es destructivo hacer esto, ¿verdad? Realmente termina siendo aumento en realidad por presiones políticas sindicalizadas, y eso es un error que creo tremendo. O sea, tampoco es bueno para los 300.000, en realidad estamos mintiendo, ¿verdad? Y cuando me refería a los 3 millones, no dije los 6, yo quería hablar con esta población económicamente activa que es la que paga, por eso hablaba del contribuyente. Hay gente que está pagando para el país y no recibe nada, y nosotros estamos usando la plata, el que se está rompiendo. Todo lo que sabemos, trabajando, intentando producir, llevamos a una bolsa que no les sirve. Ahora, lo que a mí me gustaría decir para cerrar, nomás me dice la audiencia que está escuchando, que algo que dije hoy, era un poco más no sé, profundo, un poco más teórico, que los momentos más oscuros, que los momentos donde más rabia tenemos, es cuando más convicción tenemos que tener que la democracia es el mejor camino. Yo todos los días le quiero decir a propósito, le estoy diciendo en todos lados, porque en estos momentos son cuando aparecen los liderazgos autoritarios y populistas. En estos momentos. Y gracias a la democracia nos enteramos de estas cosas. Así es. La democracia no nos íbamos a enterar, que primero tenemos que saberlo, porque si no vamos a caer en el juego de este populismo autoritario que aparece. Más que nunca convencido de la democracia, porque aquí nos enteramos de estas cosas, podemos emitir, enojarnos, la minoría podemos putear, podemos decir lo que sentimos, y ojalá en la votación alguna vez sentirnos reflejados. Pero más que nunca convencido en la democracia en este momento. 100% de acuerdo. Sebastián, un abrazo, muchas gracias por estos datos, gracias por tu tiempo, muy amable. Un abrazo. Gracias. Escucho sus reflexiones, señoritas o señoras. o si no van a decir nada, voy a decir yo alguna cosa también. Mira, la Comisión Bicameral había decidido un aumento salarial del 16% a partir de julio de 2020. O sea, la Comisión Bicameral acompañaba la posición del Poder Ejecutivo. Eran 88 millones de dólares, significaba eso, ¿sí? Ahora la plenaria aprobó 16% de aumento salarial desde abril. Para eso destinan otros 178.000 millones de guaraníes, que son 29 millones de dólares más o menos. 29 a 30 millones de dólares, dependiendo a cuánto haces el cambio. O sea, son 117 millones de dólares los que van a ir destinados, si esto se aprueba así mismo en el Senado, a salario docente. Ahora, hay cuestiones que hay que discutir acá respecto a quiénes van a tener este aumento salarial dentro del cuerpo docente, porque hay una discusión muy fuerte en cuanto a la cuestión que decía el diputado de aumentar solamente el salario de los que están en clase y la exigencia de los gremios, que es que se aumente a todos, o sea, también a los funcionarios administrativos, a los docentes como tales con rubro administrativo, lo cual indica una diferencia importante de cuántos millones de dólares o de guaraníes serían
si es que solamente abarca a la cantidad de docentes que están en aula o a la cantidad de completa de docentes, de los administrativos y los que están en aula. Mira, vos tenés una placa atrás tuyo que es bastante interesante en ese sentido, Enrique. Vos tenés 60.000 docentes en aula a nivel de instituciones públicas, 75.000 docentes son en todo el país, entre todas las instituciones educativas públicas subvencionadas y privadas, y 60.000 aproximadamente son los que están dentro del servicio público. La cantidad de docentes en función administrativa son 21.000 más, esos incluyen directores, vicedirectores, supervisores, bibliotecarios y compañía. Bueno, este aumento del 16%, y esto es muy importante tener en cuenta, porque vamos allá a lo micro, ¿verdad?, que es el que va a recibir el salario. La mayoría de los docentes que están en aula en la educación escolar básica son de la categoría LCE. ¿Qué significa LCE? Perdón por la ignorancia. Es el nombre del que le ponen a la categoría. En el presupuesto. En el presupuesto. O sea, esta es nomenclatura presupuestaria, punto. Nomenclatura presupuestaria, categoría LCE. Ellos cobran por turno y enseñan en la educación escolar básica. Su salario ahora ronda los 2.699.000 guaraníes. Convengamos que un chiquitito ahí nomás está con el salario mínimo vigente. Cobrarían 416.000 guaraníes más, o sea, llegarían a percibir un salario de 3.115.000 guaraníes por turno trabajado. Hay que decir, cada turno son 4 horas de trabajo, ¿sí? Puede tener un turno a la mañana, un turno a la tarde o un solo turno, etcétera. Los maestros de la categoría Z son los que son en mayoría, digamos, en el tercer ciclo, y la educación media, ellos cobran por hora, no cobran por turno, por hora cobran. Ahora están cobrando aproximadamente 27.000 guaraníes y percibirían unos 4.344 guaraníes más si se aprueba este aumento salarial del 16% en la Cámara de Senadores, ¿verdad? Eso serían 31.344 guaraníes por hora trabajada de enseñanza en el tercer ciclo y la educación media, ¿sí? Tercer ciclo de la escolar básica y la educación media, ¿sí? Eso es muy importante porque esos son los docentes que van a recibir ese 16% de aumento salarial, en su mayoría. Después es debatible si nos quedamos, o sea, si se aprueba el aumento solamente para los que están en aula o también para los que ejercen la función administrativa. ¿Esto qué significa? El último punto, Bicameral transfirió créditos del MEC por 25.000 millones de alimentación escolar. Ese punto es otro tema que está en debate dentro de lo que es este presupuesto 2020. La Comisión Bicameral del presupuesto decidió transferir créditos del Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación administra los fondos para el almuerzo escolar en Capital, en Asunción. Bueno, de esos fondos que el Ministerio de Educación utiliza para la alimentación, el almuerzo escolar de los estudiantes en Asunción, la Comisión Bicameral decidió transferir 25.000 millones de guaraníes a las gobernaciones, de acuerdo a la cantidad de alumnos que hay en cada departamento y para ser utilizados en el mismo rubro de alimentación. Pero le están sacando a los chicos de Asunción para darle a los chicos del interior del país. O sea, 25.000 millones de guaraníes menos para alimentación a los chicos de Capital. El ministro de Educación, Eduardo Peta, por Twitter ya se quejó por esto, ¿verdad? Dijo, le están reduciendo los rubros para alimentación y eso no está permitido legalmente. Por ley no se pueden recortar los rubros para alimentación. Pero en realidad lo que la Comisión Bicameral hace no es recortar 25.000 millones, sino transferirlos del Ministerio de Educación a las gobernaciones, a los departamentos en el interior del país. Ahora, yo quiero agregar una cosita nomás antes de entrar directamente en materia del sistema docente, ¿verdad? Pero quiero plantear como contexto 2 o 3 cositas que tengo anotadas que quiero puntualizar, estimados amigos, para que ustedes vean de qué se trató esto que estábamos hablando con el diputado Sebastián Villarejo. Entre que empezó la sesión de la Cámara de Diputados para discutir el presupuesto, por ejemplo, se recortaron transporte, aseo, mantenimiento y alquileres por 170.000 millones. Es decir, se dijo, vamos a mantener el tope de 13.500 millones, pero vamos a sacar los gastos de funcionamiento del Estado para poner en salarios. Ahora, Mariana acaba de explicar hace un ratito que eso
estimados amigos, significa nunca más poder sacar de salario, nunca más poder devolver eso a gastos de funcionamiento del Estado, lo cual obligaría a que en enero o febrero el Estado tenga que pedir una reprogramación presupuestaria, un aumento de la línea presupuestaria para reponer estos 170.000 millones que ya estaban destinados. Trampa número 1. Después se movieron 40.000 millones de horas extras también, 13.000 millones del Ministerio de Hacienda, 4.000 millones de MITIC, 47.500 millones de otros varios gastos funcionales del Estado. Esto, estimados amigos, es demagogia pura y dura de un grupo de sinvergüenzas que, y aquí entro para señalar el punto que quiero subrayar, que no legislan para vos ni para mí, amiga, amigo. Legislan para ellos. Legislan para ellos y para su base prebendaria de sustentación política. Porque hay que decir otra cosa para recordar de qué se tratan estos aumentos. Todos estos funcionarios de los que están hablando los señores diputados son unos sinvergüenzas que violaron la ley 1626 para entrar en el Estado por la ventana, sin recomendación, sin concurso de mérito y con recomendación. Es decir, un grupo de gente que está en la Cámara de Diputados usa el dinero que a nosotros nos cuesta un Perú trabajar para pagar impuestos, para beneficiar a su base de sustentación política de operadores. Son unos sinvergüenzas y en cualquier país decente Carlos Portillo estaría en la cárcel, no estaría en la Cámara de Diputados, porque ese sujeto, estoy poniendo a Carlos Portillo como ejemplo, simplemente usa el dinero que nosotros pagamos con mucho trabajo para él tener una base de sustentación política. 77.000 millones que quiso mover de gastos funcionales del Estado a los aumentos del Poder Judicial. A las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Ese sujeto, estimados amigos, es una vergüenza para el Partido Liberal Radical Auténtico. El Partido Liberal Radical Auténtico debería tener vergüenza de tener a un sujeto como Carlos Portillo. Pero el Partido Colorado también debería tener vergüenza de tener, por ejemplo, a Carlos Núñez, a Colin Soroka, a Freddy Eclesis, al señor Noguera como diputados, porque ellos también fueron parte de la maniobra. Vergüenza deberían tener. Y capítulo especial merece el cartismo, porque aunque hoy se portaron bien y fueron, digamos, el cimiento de la reversión a la normalidad, señores, el cartismo mostró ayer que sigue siendo igual a aquel cartismo que en 2012 nos cargó con 600 millones de dólares de gasto rígido en el presupuesto a todos los paraguayos para aumentar 35% al rolete en la función pública. Eso se llama demagogia y populismo con el dinero de otro. Muy simpático Horacio Cartes. No, yo no voy a robar porque soy millonario. Claro que no robás vos, ¿verdad? Pero nos sacás a nosotros plata para tu base de sustentación política. ¿Te puedo interrumpir un segundo ahí? Mucho gusto. Estoy esperando que me interrumpa. Fíjate lo siguiente, Enrique. En ese punto nada más. Este aumento del 16% para los docentes es un compromiso que asumió el gobierno de Horacio Cartes. Por eso nada más te interrumpí ahora. En 2016, el gobierno nacional, con Horacio Cartes al frente, asume un compromiso con los docentes para aumentar su salario 16% todos los años durante 4 años. 2017, 2018, 2019 y falta el 2020. 4 años, todos los años 16% para todos los docentes. Ese fue el acuerdo al que llegó el cartismo con los docentes que hoy, lógicamente, obvio, exigen que el gobierno cumpla lo que prometió. 16% de aumento todos los años, durante 4 años. O sea, 16 por 4 tenemos que hacer. 16 por 4. Permitime un ratito, 16 por 4, que mi cabeza no da para tanta multiplicación. 64% de aumento. Sí, en 4 años. ¿Podemos traer la placa que había puesto Mariana Pedrito? Por favor, un ratito, quiero mostrar algo acá. Bueno, miren, estimados amigos, 60.000 docentes en aula. 21.000 docentes, entre comillas, en el área administrativa. Esos son datos del Ministerio de Educación. Son 20.900 y piquito son. Quiero contarles una cosa y termino. Perdón por la perorata, pero me parece importante señalar. Nadie de estas personas, estimados amigos, excepto una minoría que no llega al 5%, hizo concurso para ser docente.
Cero. Y además, se niegan tosudamente a través de sus organizaciones sindicales, la OTEP, la FEP, la OTEP auténtica y todas las otras que hay, a hacer pruebas de suficiencia que nos permitan saber que estamos pagando a personas que realmente son docentes. ¿Saben por qué? Porque no son docentes, son operadores políticos. Por supuesto que en estos 60.000 y en estos 21.000 hay docentes y acá hay directores y supervisores. Pero además hay operadores políticos puros. ¿Quiere ir a un solo? Te voy a citar uno. Sí, señor. ¿Está bien? El presidente de la Federación de Educadores del Paraguay, la FEP. Silvio Piris, que cuando se cerró, cuando vinieron a acercar al Ministerio de Educación exigiendo precisamente que se dé este aumento hace poquitito, pidió permiso en la Junta Departamental de Itapúa, ¿verdad? Porque él es concejal departamental de Concejal Itapúa, departamental. por Añetete. Sí, señor. Así Entonces, mismo. hay que cuidar la base. Estoy 100% contigo de acuerdo en que existen las bases políticas dentro del gremio docente y que son bases políticas fuertes, que se configuran y aparecen todos los años electorales, que se mueven fuertemente, que cuando los presidentes de turno van al interior se reúnen exclusivamente con los docentes, con los gremios docentes, que se piden los rubros y compañía. Eso es 100% así. Es lo único que yo no estoy de acuerdo contigo, es que existen docentes que realmente merecen tener un aumento de sueldo. Porque si yo te estoy diciendo que un docente, 4 horas con un chico de nivel inicial, con 30 chicos de nivel inicial, que saca de su bolsillo para comprar la tiza porque no le alcanza el dinero que manda el Ministerio de Educación, si es que manda un dinero para comprar tiza, ¿verdad? Está ganando 2.600.000 guaraníes, ¿verdad? Si le podés pagar 3.100.000, Mariana, ¿entendés? yo te quiero decir algo sobre el punto. Es que yo estoy de acuerdo contigo y yo no quiero que le paguemos, Miguel Aiz, no quiero que le paguemos 3 millones. No, vamos a pagarle 10 millones. Pero tiene que ser docente. Docentes de pero universidad. ¿y cómo sabemos? Docentes que van a la universidad Claro, y se reciben exacto. de docentes. ¿Y cómo vamos a saber si son docentes? Te doy un caso, otro ejemplo injusto en el caso que se dé el aumento, Mariana Enrique. En varias ocasiones publicamos el caso de una supervisora de Aregua, cupo de Tadeo Rojas. Ahí está. Fue colocada, ¿qué hizo ella? Ella cobra como docente en aula. Con mañas logró tener, creo que son 260 horas cátedras en el caso de los que enseñan por hora, el tope. Con mañas ella logró tener eso, pero ella es supervisora, sin ser nombrada supervisora. Pero ella sigue cobrando como docente, casi 11 millones, Enrique. En el caso de que se dé aumento para los docentes en aula, como vos estás diciendo, siendo ella administrativa, igual va a tener aumento. Claro. Igual va a tener. Es más, ella dice que es directora de una escuela y colegio de tal nombre. Sin embargo, esa escuela no existe. En esa institución hay nivel inicial. Ahí está. Y te agradezco mucho el ejemplo. Pero porque esas son falencias del sistema que tienen que ver con cómo se manejan y cómo se distribuyen los rubros. Esa es la generalidad del sistema, Mariana. No sé si es la generalidad, del sistema. Yo te voy a hacer te hago un desafío periodístico y que es el siguiente. Le desafío a mi compañera Mariana Ladaga que haga un cruzamiento de datos entre veedores y presidentes de mesa de la Asociación Nacional Republicana con los gremios docentes. Y ahí, discúlpenme la grosería, se quedan en pelota porque van a ver cómo es el operativo. Son una masa, por eso te estoy diciendo, no solamente la ANR, vos pensás que el Partido Liberal no se maneja así. La segunda fuerza que opera del mismo modo, la segunda fuerza que opera del mismo modo es el Partido Liberal Radical Auténtico. De estos 82.000 personas que están con rubros docentes, estimados amigos, te hago el desafío, Mariana. Hay un porcentaje, te voy a decir más. El 90% de las mesas electorales de la República del Paraguay, de los partidos Colorado y Liberal, están integradas por supuestos docentes, bandidos, sinvergüenzas. No todos, pero vamos a hacer una cosa, yo te acepto el desafío y vamos a agarrar las municipales que vienen
¿verdad? Y vamos a hacer esa comparación. Pero hay que decir, por eso decía, es muy importante lo que dijo Villarejo, que incluyeron la cuestión de la capacitación, y es muy importante que se vea si se va a aumentar el sueldo a los que están en aula o a todos. Hay un articulado Sí. que se incluyó, ¿verdad? Que incluyó Hacienda y que hoy no se excluyó, no se sacó. Que es el examen. El articulado habla de aumento a quienes cumplen funciones pedagógicas. Bueno, los gremios piden que se saque ese articulado. ¿Qué pasa? Además de gente que sí trabaja dentro de las instituciones educativas, de docentes que tienen que hacer el cargo también de director porque no hay rubro para el director, o de director que entra al aula porque no tiene suficiente rubro docente, porque no hay cupo y qué sé yo, hay también docentes que cumplen funciones que no son de docentes. Hay denuncias que nosotros todavía tenemos que confirmar que indican que hay me habían dicho más de 15.000 aparentemente personas que trabajan en otras instituciones que ni son el Ministerio de Educación, ni son escuelas, ni colegios. Los famosos comisionados. Y que están Exactamente. cobrando rubro docente y son choferes. Hay son- una resolución. Ese caso, te doy un ejemplo. Tuvimos en Luque un ejemplo, cupo de Oscar González Daer. Marilyn Ocaris, una docente que tenía como 15 instituciones, todas las horas completas, pidió comisionamiento en el jurado de enjuiciamiento. La resolución del Ministerio de Educación indica dónde pueden ser comisionados. Es lo que decía Mariana. Y no figura el jurado. Sin embargo, ella igual. Es una vergüenza. Y fue en tiempo clave, creo que fue de agosto a diciembre, donde comienza la etapa final. Y dejó colgado todos sus rubros. Es que no dejó colgado, Todos. siguió cobrando. Siguió cobrando, pero ahí se cumple lo que dijo No, por Mariana. eso te digo. El director entró a cubrir No, eso. y- 1.800 supuestamente. Según la anuncia, hay 1.800 personas en esa situación. Tienen rubro docente. Y uno tiene que analizar bien. Por cada docente, por cada chofer que tiene el rubro de un docente, hay un docente que falta en un aula. En el aula de tu hijo falta un docente. O le por falta ese salario docente. a un docente verdadero. O le falta Exactamente. salario a Al que un quiere docente trabajar. verdadero. Al que quiere trabajar. Así Ese mismo es el es. bandidaje, estimado, y no tenemos que permitir. Quiere trabajar. Tenemos que irnos a los mensajes y a las pausas. Así que, mensajes, vamos a leer los mensajes de WhatsApp. Qué vergüenza la diputada Celeste María. ¿Por qué? Yo voy a decir por qué enseguida. Te felicito, Mariana, esta vez defendiste a todos los docentes que fueron nuestros profesores. Mariana está equivocada. Todos tuvimos profesores, Yo tuve ¿verdad? muy buenos Yo profesores. tuve muy buenos Yo tuve profesores. muy buenos profesores Pero te voy a decir también. algo. Acá estamos dando cifras, estimado amigo. No estamos tirando cosas por la cabeza. No. Mesa de periodistas, así como decís vergüenza, el liberal diputado también es el intendente de Lambaré. ¿Por qué no tocas lo que pasa en Lambaré? 4 meses de salario atrasado. Causas penales ni aparece la municipalidad y se le puede aplicar el artículo 53 de la orgánica municipal. Un día de esto vamos a hacer el programa sobre el Lambaré. ¿Por qué los docentes tienen que jubilarse antes de los 50 años y los agricultores tienen que alcanzar 65? ¿Por qué no se pone para todos los paraguayos una edad para jubilación? Acá en el distrito de Barreto, departamento de Concepción, es así también. Muy cierto que hay personas sinvergüenza que cobran mucho en nombre de docentes, pero no todos. Hay más docentes que se sacrifican verdaderamente, una vergüenza lo que están cobrando que los que no son docentes. Gente, buenas noches. 80% de los docentes no enseñan bien, menos los públicos. Si quieren les muestro los cuadernos de mi sobrino. Vamos a la pausa, estamos de vuelta enseguida.